¿Qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video de esos que tanto les encantan a ustedes. Un video para todos los teléfonos y uno donde van a conocer los shaders más perrones de todo Minecraft Bedrock. Ya para dar inicio con este video, recuerda que la meta del mes de octubre es llegar a los 125,000 suscriptores. Pero espera. Antes que nada, este video se encuentra patrocinado por Weite. Weite es una marca de zapatillas completamente nueva, la cual se acopla a la necesidad de las personas que les gusta correr, realizar actividades físicas o entrenamientos pesados. Ya que son unas zapatillas súper livianas, súper estéticas y que permiten la transpiración del pie, por lo que no nos vamos a sofocar mientras entrenamos. Igualmente cuenta con una calidad de construcción bastante superior y las recomiendo mucho para cualquier ocasión, ya que me parece que combina excelentemente con cualquier prenda de ropa que utilicemos. En la primera línea de la descripción tendrán el link hacia la tienda de Weite para que vayan y compren estas bellezas. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, para iniciar este video tenemos los Vex Shaders, pero no vamos a estar utilizando cualquier versión, vamos a estar utilizando lo más reciente y que estoy seguro que les encantará a todos ustedes. Vamos a estar haciendo uso de la versión 3 beta, la cual a diferencia de la versión anterior no se enfoca tanto en los gama mierda. Pero para iniciar tenemos un shader con un cambio demasiado grande en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Como podemos observar, ahora nuestro Minecraft luce mucho más perrón y más oscurito de lo normal. Ojito cuidado que también tendremos movimiento de hojas. Por fortuna o desgracia para los gama caca, este no será el movimiento de hojas genérico, sino un movimiento mucho más fuertecito y que quizás en algunos dispositivos no podrá correr de manera óptima. Pero tranquilos, ahora les comento la solución a este pequeño problema. Tendremos un agua que no es que me haya gustado mucho que digamos, sin embargo es demasiado aceptable y bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los shaders de Minecraft Bedrock. Cabe recalcar que también tendremos ondeitos dentro de esta, por lo que flamita con este efectazo. La optimización es uno de los puntos que puede ser más controversial. En caso de que te encuentres en un gama mierda, te recomiendo descargar la versión V de este shader. Y si tienes un gama media o gama media alta, descarga la versión Z. Esta es la versión más potente y que hará sacar fuego a tu dispositivo Android y iOS también. Y para un mayor deleite de todos ustedes, por acá los dejo con el amanecer de este shader. Recuerden que estamos utilizando la versión Z. En este cuarto puesto tenemos un shader demasiado reciente pero que está demasiado perrón. Estamos hablando nada más y nada menos que del Mantra Shader. Y por cierto, en caso de que te interese este, el link de descarga estará desde el video oficial del creador. Él allá tiene el link de descarga sin anuncios y pues obviamente merece mucho más reconocimiento. Para iniciar tenemos un shader demasiado clarito. Tiene una apariencia bastante fría ahora todo nuestro juego. Esto la verdad no es que me guste mucho que digamos, sin embargo para darle un cambio a nuestro juego créanme que se ve bastante bien. Los cielos de este shader son demasiado diferentes. Ahora las nubes tienen un efecto de profundidad bastante genial y que ojito cuidado, este apartado no está nada optimizado, por lo que vamos a poder ver un poco de lag cuando estas se están moviendo. Pero tranquilo, no es tu tostadora, es este shader que no termina de optimizarse. Y por cierto, el sol tiene un efecto demasiado perrón y este me gusta mucho. Algo demasiado genial que me ha encantado y que diferencia mucho este shader es que tiene un movimiento de hojas wow. Es de los mejores que he visto en todo Minecraft Bedrock, ya que es un movimiento agresivo pero demasiado optimizado. Por lo que si el Minecraft nos corre a una buena cantidad de FPS, vamos a ver este movimiento fluidito. Además de todo, este shader tendrá el genial efecto de reflectar todo el sol y las nubes en los bloques minerales. Este efecto me parece que está mucho mejor conseguido que en cualquier shader de este jueguito. Y para el mayor deleite de todos ustedes, para que disfruten y se enamoren mucho más, acá los dejo con el amanecer de este shader.
les recomiendo que se preparen para ver tanta belleza junta. El shader de este tercer puesto es de los mejores que he visto en estos primeros días de octubre. Estamos hablando de los Rewaston Shaders. Y por cierto, en caso de que te encuentres en un gama mierda, te recomiendo mucho que vayas y veas el video de shaders anteriores y veas la versión light o la versión para los gama mierda. Estoy seguro de que te encantará y vas a encontrar el mejor shader para tu pequeña tostadora. Para iniciar, tenemos un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Como podemos observar, el Minecraft tiene un cambio demasiado perrón. Es más, me atrevo a decir que este shader es demasiado similar a unos por ahí de Minecraft Java. Y te voy a ser muy sincero, estoy trabajando en un video dedicado para este shader, el cual se publicará dentro de tan solo unos días, ya que tiene unos apartados demasiado geniales y algunos easter eggs que me gustaría mostrarte acerca de este. No quiero acelerarme mucho y que tú conozcas todo acerca de este shader, que lo conozcas bien a fondo y que sepas que lo puedes descargar en tu tostadora de una forma. Por lo que suscríbete, guachín. Créeme que no te conviene para nada perderte este video. Va a estar muy perrón y te voy a estar mostrando las mejores características de este genial shader. Aesthetic Fantasy Shader es uno que ya he presentado hace algunos días en el canal. Sin embargo, lo traigo de nuevo porque me encanta este weón y pues para los que no lo hayan visto. Para iniciar, tenemos un cambio demasiado grande en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Ahora el Minecraft tiene un efecto de película demasiado cool. La verdad es que me gusta demasiado cómo se ve. Es más, tiene un parecido bastante convincente con los Boom Shader. Este shader tiene un cielo demasiado realista que me gusta mucho y que además de todo tendrá un movimiento progresivo. Dependiendo de qué horas sean en el Minecraft, así mismo se irá moviendo todo el cielo. Igualmente tendremos un movimiento de hojas demasiado perrón, demasiado genial y demasiado suavecito. Es un movimiento que me gusta mucho porque es prácticamente imperceptible y que no será demasiado exagerado cuando vayamos corriendo por los bosques. Uno de los puntos que más me ha gustado de los Aesthetic Fantasy Shader es definitivamente su agua. A pesar de no tener unos reflejos o detalles demasiado perrones y realistas, es un agua demasiado bien conseguida y que estoy seguro que les encantará a todos ustedes. Y las profundidades de estas aguas, mírenlas ustedes mismos. No hay ni siquiera necesidad de decirles de que son la divina papaya. Por aquí los dejo con el amanecer de este shader. Recomendación: utilícenlo en un gama media. Los gama popó prácticamente explotarán. Los Enchanted HSP son en este pleno momento los mejores shaders de todo Minecraft Bedrock, ya que miren ustedes mismos, tienen unas características demasiado geniales, demasiado perronas y con una optimización prácticamente perfecta. No les voy a mentir, a pesar de que tienen unos detalles gráficos tan pero tan altos, su optimización está por encima de casi cualquier shader de Minecraft Bedrock. Cabe recalcar que claramente no lo vamos a poder correr en los dispositivos gama mierda, ya que pues a ver, empezarían a echar llamas tan solo al instalarlo en su dispositivo. Este a mí muy en lo personal me parece que tiene una saturación y contraste bastante similar al shader del puesto anterior, por lo que no tengo quejas por este lado, la verdad me encanta. El agua de los Enchanted HSP en esta reciente versión es la divinísima papaya envuelta en cocholate. Literal, es un agua demasiado hermosa, demasiado preciosa. No entiendo qué se fumó el creador para crear esta belleza. Es capaz de reflectar todas las nubes del cielo. Definitivamente wow. Y el lens de este shader, no tengo palabras para describirlo.
es perfecto. Tiene unos efectos demasiado geniales y de verdad que si puedes instalarlo en tu dispositivo, debes de hacerlo ahora mismo. Es un shader perfecto en todos los esquemas, no tiene ningún bug ni un error. Es capaz de correr en los gama media y en los gama media baja. Además de todo, este shader es inteligente, por lo que si te encuentras en un dispositivo con bajas prestaciones, el shader acondicionará todos sus gráficos para que lo puedas correr en perfectas condiciones. Instálalo ahora mismo. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbanse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock y ayudarme a llegar a la meta de los 125,000 suscriptores antes de que finalice el mes de octubre. No olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo, y en mi TikTok, donde van a encontrar un resumen de todos estos videos y algún contenido demasiado diferente a lo acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.